Muy buenas tardes, amigas y amigos. Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Saludo al licenciado Arturo Mendicuti Narro, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. A varios dirigentes empresariales, no todos están aquí en la mesa, porque ahora sí que estoy en una mesa muy chiquita, pero aquí los saludo a todos ustedes. Muchas gracias, muy bienvenidos. Saludo también a los expresidentes de la Cámara de Comercio que están aquí presentes, a los vicepresidentes e integrantes de su directiva, desde luego a los galardonados de la Medalla de Honor Canaco al Mérito Empresarial también, muchas felicidades. A todos ustedes, amigas y amigos, muy buenas tardes. Pues me es muy grato estar el día de hoy con ustedes aquí, como bien dijo nuestro querido amigo Arturo Mendicuti, en Los Pinos, la casa de todos los mexicanos, con motivo de esta celebración del 137 aniversario de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. Siempre es un gusto reunirme con mis amigos de la Canaco, el organismo empresarial más antiguo, el de mayor tradición, el más grande también del país. No recuerdo, Arturo, ustedes me recordarán, pero a lo mejor a mí me había tocado una reunión aquí, una comida en Los Pinos. ¿Ya nos había tocado? Creo que no. Nos tocó en Expo Reforma. Allá, ¿verdad? Sí. Así que bueno, pues bienvenidos. Un poquito caloricita la tarde, pero espero que se la estén pasando muy a gusto. Sobre todo, amigas y amigos, valoro yo a la Canaco porque sus empresas y sus empresarios, empresarias, pues son una fuente muy importante de empleo para miles de familias mexicanas. La fuente más importante, sin duda alguna, en la Ciudad de México, que es el ámbito de la Cámara, pero sin duda alguna en todo el país, la fuente más importante de empleo. Y son ustedes un ejemplo, un gran ejemplo, porque sé que creen en el trabajo, que no hay precisamente riqueza sin esfuerzo. Y ese valor tan elemental, tan primario, que tanta falta hace, por cierto, en nuestra sociedad, hay que recordarlo una y otra vez. Y sé que trabajan y sé que invierten todos los días para impulsar su crecimiento. Yo admiro verdaderamente a la señora que abre su papelería todos los días, a la que abre su tienda de abarrotes, a quien abre su negocio, grande, pequeño, con el riesgo siempre, con el esfuerzo siempre, con el deseo siempre de vender, de dar un buen servicio, de hacer buenas ventas. Y lo valoro verdaderamente porque es un ejemplo que se repite a lo largo y a lo ancho del país. Yo alguna vez comentaba que si vemos, cuando nos damos una vuelta por México, lo que vemos es comercio. Lo que se ve en las calles del último pueblo del país es el comercio. Y sí, efectivamente, tenemos un esfuerzo muy importante por hacer de México un eslabón crucial para las grandes empresas internacionales. Y de hecho vamos avanzando en ese sentido, vamos ganando competitividad. Llegaron a nuestro país en el primer semestre casi 11,000 millones de dólares de inversión extranjera directa, a pesar del entorno adverso que se vive a nivel internacional. Hemos captado algunos compromisos de inversión muy importantes recientemente, por ejemplo en la industria automotriz, 500 millones de dólares para una nueva planta de Mazda, 800 millones de dólares para una nueva planta de Honda, y así sucesivamente. Pero lo que sostiene el empleo y lo que constituye la más importante parte del Producto Interno Bruto es la labor de las y de los comerciantes de México. Y señaladamente de los comerciantes de esta, la gran ciudad. Así que los felicito a todos ustedes con sinceridad y afecto, porque admiro su trabajo, su vocación, su esfuerzo. Sé también que le han pasado difícil en estos años severos que nos ha tocado vivir, sobre todo de crisis económica. Pero sé también que si por alguna razón ha salido México adelante, ha sido porque ustedes no cejaron en su empeño
de abrir su tienda, de servir en su hotel, de trabajar todos los días, sí, legítimamente para sacar adelante a su familia, pero con ello han sacado adelante al país. También quiero felicitar, amigas y amigos, al licenciado Arturo Mendicuti por la excelente labor que ha realizado promoviendo el desarrollo de esta Cámara en un marco de competitividad y de responsabilidad social. También mi reconocimiento a quienes galardonamos hace un momento, a don Héctor Grisi, de enorme tradición, que no conoce los jabones Grisi, además, ¿no? Felicidades a José Alfredo Aceo, en la ocasión anterior presidente de la Canaco, José Alfredo, y pues un hombre muy trabajador como todos ustedes, de las ópticas Lux y de otras cosas, en fin, que hoy obtuvieron además merecidamente la medalla de honor al mérito empresarial por su destacadísima labor. Está muy bien, amigas y amigos, como les decía, que estos pues no han sido tiempos fáciles para las empresas que ustedes representan. No lo han sido ciertamente para las familias de México, no lo han sido tampoco para el gobierno mexicano. A partir de 2008 y muy señaladamente durante 2009, México resintió los efectos de la peor crisis económica internacional que se tenga memoria. Sí, ya sé que con toda razón me dirán, no, es que estuvo peor la crisis del 29, ¿no? Pues sí, pero ahora sí que ¿quién se acuerda de la crisis del 29? ¿Quién la vivió, que me la platique, ¿no? La verdad es que esta es la peor que nos ha tocado vivir y que tenga memoria. Bueno, por aquí hay alguien que conocí hace un momento, el teniente Carranza, ¿eh? No, bueno, Marcos Carrasco, claro que está aquí. Pero aparte había una persona de 101 años, don Bernardo Magaña, felicidades por estar aquí. Bueno, ustedes sí se acuerdan de esa, pero yo todavía los veo muy jóvenes a los dos, entonces déjenme seguir con mi supuesto. Es la peor crisis que se recuerde por las generaciones presentes, esa es la verdad. Y nos pegó muy duro, muy, muy duro. Lo dicen las cifras. Ustedes recordarán, el primero y segundo trimestre de 2009, la economía mexicana cayó más del 10%, una verdadera picada. Y lo dice también, estoy seguro, el patrimonio de todos ustedes. Se afectó notablemente, lo dicen las cifras, hubo una caída en el ingreso de los mexicanos importante, en promedio 12%, que sí logramos atemperar en los estratos más bajos, en la gente más pobre, con programas como Oportunidades, como programas como el Seguro Popular, como 70 y más, varios que lograron amortiguar en el estrato más bajo de la población, más o menos la tercera parte de la población más pobre, esa caída en el ingreso y compensarla. Pero qué duda cabe, en los sectores medios y altos del país, donde muchos comerciantes merecidamente han hecho su lugar y para su familia, ahí sabemos que la crisis pegó enormemente. Una crisis, amigas y amigos, que nos tocó vivir, es decir, que se generó en el ámbito internacional, que tuvo su epicentro, desafortunadamente demasiado cerca de México, en Estados Unidos, y bueno, pues cuando ese elefante se tambalea y se derrumba, pues se derrumba exactamente arriba de nosotros, me refiero geográficamente. No, pero tan importante es nuestras exportaciones a Estados Unidos, que nuestra economía a final de cuentas cayó más de 6% en ese año 2009. Trajo consecuencias en términos de consumo, de inversión, que afectaron la buena marcha de sus negocios. Y sé que ustedes, al igual de millones de mexicanos, han tenido que trabajar muy, muy duro para sacar adelante a sus empresas. Sin embargo, también hay que decirlo, que gracias al esfuerzo de ustedes, y creo que gracias al esfuerzo de todos, también pudimos hacer frente a la adversidad. Incluso en medio de ella, afortunadamente pudimos establecer algunas medidas contracíclicas que nos permitieron amortiguar el impacto de la crisis en algunos segmentos del sector productivo. Y algo muy importante, que hoy, tal como está el mundo, vale la pena recordar. La perseverancia en la disciplina fiscal, en la disciplina monetaria del país, con el objetivo de que la economía tuviera la solvencia necesaria para salir lo mejor y más rápido posible
de ese difícil momento. Podemos tener una dimensión de qué tanto pudimos sortear este tema si lo comparamos estas acciones y sus resultados con otras crisis semejantes vividas en México, la del 76 o la del 82 o la del 94-95, estas tres no generadas, por cierto, fuera, sino generadas aquí adentro, por un manejo equivocado o poco responsable de algunas variables económicas. Independientemente del origen, si comparamos lo que pasó en 2009 contra lo que vivió México en 94-95, por ejemplo, se puede apreciar que gracias al esfuerzo de todos logramos amortiguar en parte el impacto en el empleo y el impacto en el ingreso de los mexicanos que lo hubo fue considerablemente menor. Por ejemplo, en el peor año de aquella crisis, 1995, se perdieron 1 de cada 10 empleos formales. El IMSS perdió el 10% de sus empleos registrados. En 2009, también el peor año de la crisis, sin embargo, se perdieron en el balance 2 de cada 100 empleos. La quinta parte porcentualmente de lo que se perdió entonces. Otro ejemplo, durante la crisis de 1995, pues se dispararon muchas variables, entre otras las tasas de interés, que llegaron momentos a rebasar el 100%, lo que puso en cartera vencida a cientos de miles de comercios y de negocios en el país, que hizo que cerraran cientos de miles de empresas. Y no solo el sector productivo, sino las familias mexicanas. La cartera vencida creció ante la imposibilidad de pagar esas tasas de interés para miles de familias. La mitad de los créditos hipotecarios de México se fueron a cartera vencida, incluyendo el que teníamos Margarita y yo para nuestra primera casa, ¿no? En contraste, amigas y amigos, en la crisis de 2009 no solo permanecieron estables las tasas de interés, algo muy importante, sino que 96% de las familias pudo seguir pagando su casa y que además se mantuvieron abiertas las llaves del crédito. Ciertamente no en la disponibilidad que todos quisiéramos, hemos trabajado con Canaco y con Canaco Servitur para mejorar programas de crédito, pero se mantuvo funcionando el sistema crediticio. Otra manera de ver las cosas es no solo en el tiempo, en el propio México, sino en el mismo momento con respecto a otros países. Una manera de ver la forma de cómo México hizo frente a la crisis es ver lo que le está sucediendo a otras naciones que, por decirlo de alguna manera simple, decidieron vivir más allá de sus propios medios. Vivir, digamos, de prestado y excederse en el... Ustedes lo saben muy bien, como buenos comerciantes y empresarios que son. La verdad es que no se puede vivir permanentemente con gastos permanentemente superiores a los ingresos. Y que si hay crisis, pues ni modo, la receta es aumenta tus ingresos y reduce tus gastos. Esto, sin embargo, no lo hicieron todas las naciones. Y a lo mejor, quizá nosotros, para todos fue muy duro en el momento en que México tuvo que hacer un ajuste importante, pero qué bueno que lo hicimos. Y si pensaba que era bueno, difícil, costoso en términos políticos, por ejemplo, hacerlos, creo que fue muy importante hacerlos y ahora, a la luz de lo que estamos viendo, más convencido que nada. Por ejemplo, veamos lo que le pasó a Europa. La lección, amigos, es muy clara. No basta ser un país desarrollado y de primer mundo para evitar que te lleve una crisis. No basta porque ahí, por ejemplo, el compromiso de los países de la Unión Europea cuando hicieron el euro fue que ningún país tuviera más del 2% del PIB de déficit. Y se fue relajando la cosa hasta que en plena crisis, países antes de la crisis incluso ya traían déficit muy altos y en plena crisis se puso en práctica una política expansionista, expandir el gasto público, con lo cual sus déficits se exacerbaron. Yo recuerdo, y me gusta platicar esta anécdota, que en alguna reunión del G20 se discutía entre los países, no recuerdo si fue en Inglaterra probablemente,
o en Estados Unidos, se discutía si había que seguir con las políticas expansivas de gasto anticíclicas o había que poner un correctivo y empezar a salir de la crisis, empezar a salir de lo que se llama exit strategy, es decir, empezar a reducir los déficits. Nosotros, los mexicanos, llegamos a esa reunión pues con un problema gravísimo a finales de 2009. ¿Por qué? Pues imaginen, si la economía había caído 10% el primer semestre, pues el IVA había caído más o menos eso, el impuesto sobre renta había caído también eso, y teníamos otra sorpresita, que era que la producción petrolera de México entre 2008 y 2009 había bajado 200,000 barriles diarios por el efecto del agotamiento del yacimiento de Cantarell. Échenle cálculo, 200,000 barriles diarios a $100 el barril, lo que implicaba el golpe para las finanzas públicas. Entonces lo que hicimos fue pues lo que ustedes saben que hay que hacer: reducir los ingresos, reducir los egresos y aumentar los ingresos. Fue cuando propuse reducir drásticamente algunas dependencias. Sé que hubo preocupación, molestia, pero bueno, había que dar señales claras al mercado del compromiso del gobierno mexicano. Propusimos también aumento de ingresos dolorosos para todos, difíciles. Hicimos algunas decisiones drásticas también, muy complejas, como fue decretar aquel mes de octubre de 2009 la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, que implicó verdaderamente un cambio estructural, ¿no? Hay un detalle, por cierto, no es solo el tema de cuánto logramos ahorrar de gasto público. Ahorita Luz y Fuerza estaría costando más o menos 64,000 millones de pesos al año de subsidio, encima de lo que pagamos de tarifas, 64,000 de subsidio, sino el efecto de competitividad que generó en esta zona. Por ejemplo, en el primer año, contabilizando los nuevos contratos de CFE en esta zona, ¿que eran de quiénes? Pues era desde casas que no tenían conexión formal a la electricidad, contrato, centros comerciales que funcionaban con generadoras de diésel, fábricas y talleres que se iban a establecer, etcétera, comercios. En menos de un año, CFE celebró más de 300,000 nuevos contratos de electricidad en esta zona. Con lo cual nos da idea cómo se removió un cuello de botella enorme para el sector productivo y para el consumidor. Pero vuelvo al tema, muchos países finalmente dijeron, no, nosotros vamos a seguir con políticas expansivas hasta que, ahora sí que amarre bien la salida de la crisis. Nosotros dijimos, bueno, pues ahora sí, suerte, ¿no? Ahí se ven, como decimos los mexicanos, nosotros tenemos que hacer nuestro ajuste y pues lo hicimos. ¿Y qué pasó? Nosotros que frenamos la velocidad del gasto, a la hora que pasamos la curva siguiente, pues empezamos a ver pues países por todos lados, ¿no? Desbarrancados. Y efectivamente al año siguiente cayó Grecia e Islandia, que reventó su sistema bancario y no han salido y no se ve que vayan a salir. Irlanda, que había sido durante mucho tiempo un modelo a seguir. Y luego se contagió el efecto y están sufriendo países como Portugal, ahora Italia, una de las 5 economías más grandes del mundo, España. Si ustedes se fijan en una cosa curiosa, el riesgo país de esos países europeos, o de varios además de ellos, es más del doble que el riesgo país de México, algo inimaginable apenas hace unos años, ¿no? Las crisis de deuda de los 70, por ejemplo, ¿cómo eran las crisis de deuda que nos reprochaban tanto a México y a otros países latinoamericanos en los 70 y en los 80, ¿no? Eran excesos de déficit público, imposibilidad de pagar la deuda, descalificación de los mercados y ajustes severísimos en el sector real. Y ahora, si ustedes observan la película, es un poquito al revés, ¿no? Los que tienen exceso de déficit público, imposibilidad de pagar su deuda y ajustes severísimos son realmente los países desarrollados, o varios de ellos, con un costo muy importante, porque por no hacer un ajuste a tiempo en Grecia, por ejemplo, o en el propio Inglaterra, que ciertamente no acaba, es un país muy grande, pero finalmente han tenido que hacer ¿qué? O España, o Italia ahora, han tenido que cortar y reducir las jubilaciones en curso de pago, han tenido que bajar los salarios de sus empleados públicos,
han tenido que cancelar decenas de miles de becas de los estudiantes, lo cual genera pues una presión social que vemos nosotros ahora en los medios de comunicación y una pérdida masiva de empleos que hace precisamente que sea extraordinariamente penoso la situación que viven ahí. ¿Por qué les comento todo esto, amigas y amigos? Porque también vale la pena decir que la disciplina, con todo lo que nos costó en aquel tiempo, pues está finalmente dando sus frutos. En 2010, como ustedes saben, ya tuvimos datos positivos de crecimiento. La economía creció al 5.4, generamos más de 800,000 nuevos empleos netos formales. Ese crecimiento, además, se ha dado sobre una sólida base de estabilidad económica que si no la tuviéramos, probablemente estaríamos en los problemas que tienen ahora otros países. Y nos permite también otra cosa, nos da una lección, por lo menos para el gobierno, que en la eventualidad de lo que mencionaba Arturo Mendicuti, de que hubiera un efecto recesivo nuevamente en el mundo, que no es descartable, pero bueno, esperemos que no se dé, ¿no? Pero hay que estar preparados para ello. ¿Y cuál es la ruta para prepararse? Creo que la ruta es precisamente, yo afirmaría a grandes rasgos, dos grandes estrategias. Una es mantener la firmeza y la disciplina en las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque eso nos da una gran estabilidad, ¿no? Es como la quilla de un barco, que el barco puede moverse, si es un velero, por ejemplo, con el viento puede escorar, como dicen los veleristas, ¿no? Puede inclinarse, pero mientras tenga una quilla fuerte, pesada, ese barco no se va a voltear o a pantoquear, como dicen los marineros. Nuestra estabilidad económica es esa quilla fuerte que hace que por muy turbulenta que sea la tormenta, nos permite seguir adelante sin poner en riesgo el país. Y esa estabilidad no solo es un déficit público bajo, que es menos de 1%, y si agregaran los pasivos de Pemex y muchas cosas, es más o menos 2.5%, compárenlo con el propio Estados Unidos, que es casi 14% del PIB. Es muy bajo. La deuda de México. Ustedes recordarán que antes de la crisis de los 90s, pues ahora sí que había argumentos de todo tipo a decir por qué no iba a haber devaluación. No, es que tenemos reservas para pagar 9 meses de la deuda. Tenemos reservas para pagar 6 meses de importaciones, ¿no? Y un buen día se fueron. El Banco de México, cuando tenía 8,000 millones de dólares, todavía decía, aguantamos el tren. Pues no fue así. Hoy, amigas y amigos, tenemos reservas no para pagar ni 6 meses, ni 12, ni 18, ni 20 de servicio de la deuda. Además de que ya tenemos asegurados y prácticamente pagados el servicio de la deuda para los próximos año y medio, 2 años, tenemos reservas internacionales de 136,000 millones de dólares, que es más del doble que toda la deuda externa de México, total, y que es más o menos el 31% del PIB, el total de la deuda. Compárenlo con la deuda promedio de los países de la OECD, que es de casi el 100% de su PIB, con lo cual le da una solidez a México importante. Si se le suma la línea de crédito flexible del Fondo Monetario, 72,000 millones de dólares, que está a nuestra disposición, hay una gran solidez para enfrentar esta eventualidad. Entonces, la primera parte de la estrategia tiene que ser responsable con el manejo de las finanzas públicas. Pero la segunda, amigas y amigos, tiene que ser una estrategia que acelere los cambios económicos. ¿A qué me refiero? Si las reformas estructurales antes eran convenientes para mejorar la competitividad de la economía, hoy son indispensables. Indispensables. La reforma laboral, por ejemplo, ha dejado de ser simplemente optable, algo que sería bueno, para hacer algo que tenemos que hacer sí o sí. ¿Por qué razón? Porque esa reforma, la desregulación, la competitividad de la economía, seguir avanzando en la apertura del sector de telecomunicaciones, por ejemplo, son reformas indispensables para hacer de nuestra economía una economía más competitiva. Qué bueno que ya lo está haciendo México, pero ahora realmente hay que acelerar el paso. En suma, amigas y amigos, es importante resaltar que sí hay una diferencia entre cómo enfrentó México y cómo se manejó la economía nacional en crisis anteriores y cómo se maneja ahora. Yo creo que hemos optado, y eso es bueno, por preservar la estabilidad económica y por actuar con responsabilidad.
Y eso es precisamente lo que está haciendo que nuestra economía salga adelante, en contraste con lo que sucedía antes y en contraste con lo que sucede hoy mismo con otras naciones. De hecho, empieza a haber una incipiente diferenciación en el caso de México. Por ejemplo, se habla de que hay economías emergentes con crecimiento notable, China, India, Brasil. Sin embargo, ya se empieza a diferenciar entre economías emergentes con crecimiento, pero con riesgo de sobrecalentamiento, como es la economía brasileña, está pagando tasas de interés ya de 14%, y economías con crecimiento moderado, pero sin riesgo de sobrecalentamiento, como es el caso de México, con inflación de 3.3%. Esto no quiere decir, desde luego, amigos, que no tengamos grandes desafíos. Al contrario, como presidente soy muy consciente de que hay miles y miles de mexicanos que hoy están buscando un empleo. También sé que hay miles y miles que no están satisfechos con lo que están ganando en el trabajo que hoy tienen. Sé también que hay muchos emprendedores que están pasando momentos muy difíciles, que no tienen ventas y que es importante recuperar el ritmo de sus negocios. Pero precisamente por eso, para superar la adversidad, tenemos que perseverar en la ruta de transformación económica del país hacia una economía libre, abierta, competitiva, una economía que crea en la empresa y en el empresario, una economía que reconozca que es la iniciativa de los particulares una viva fuente de mejoramiento social, una economía que sepa que el mercado y los consumidores pueden discriminar perfectamente calidad y precio y que en la medida que seamos mejores, eso nos hará ganadores, no otras medidas. En síntesis, amigos, significa mantener la prudencia, mantener la responsabilidad en el manejo de las variables económicas fundamentales y al mismo tiempo impulsar los cambios que necesita el país. No importa que estemos en el último, o bueno, todavía yo no digo último año, el último año empieza en diciembre, ¿no? En el penúltimo año de gobierno, y no importa que haya ya mucho interés y expectativa por las elecciones, necesitamos seguir transformando al país. Independientemente de que los resultados, algunos sí se verán en lo inmediato, otros no se verán en lo inmediato. Yo quiero finalmente, amigas y amigos, pues reiterar mi felicitación a todos ustedes, agradecerle a Arturo sus referencias al tema de la seguridad. Miren, amigas y amigos, yo creo que aquí también es otra cosa que tiene que ver con principios que compartimos. La única manera como puede salir un país adelante es teniendo un Estado de Derecho. No es un tema que se circunscriba a narcotráfico o no narcotráfico, no es un tema que se reduzca a una problemática específica. Es un asunto que tiene que ver, además, entre otras cosas, con un principio de legalidad. La única manera de que México sea un país próspero, como todos lo anhelamos, es que sea un país de plena legalidad. De plena legalidad. Y aquí no puedo más que compartir lo que ha dicho el presidente de Canaco. No es solo ser severo con la ilegalidad en ciertos aspectos para permitir otras. Lo comparto plenamente. Si hemos de hacer de México un país de leyes, tenemos todos, y el gobierno en primerísimo lugar, porque esa es su primera tarea, hacer cumplir la ley. Y lo mismo en temas de criminalidad, lo mismo en temas de narcotráfico, que en temas de robo, que es el delito que estoy seguro más sufren ustedes y más sufre nuestra sociedad. Yo sé que las noticias relativas a violencia, homicidios, a todos nos impactan, a todos nos generan preocupación, pero yo sé también que el ciudadano común en la calle lo que está sufriendo es el robo del coche, del celular, que se metieron a su casa, etcétera, etcétera. Ese tipo de delitos tenemos que contenerlos. Y obedece a la misma lógica de hacer del respeto a los derechos de cada quien la primacía de la política pública en México. Hacer de México un país de leyes significa hacer una afirmación elemental de comprometernos todos a cumplir la ley y de hacerla cumplir. Y lo mismo tiene que ver con criminalidad, que tiene que ver con el cumplimiento de los contratos, que tiene que ver con la erradicación de prácticas ilegales como el contrabando o el tráfico de mercancía robada o la piratería o el robo de patentes y marcas. Este ámbito de legalidad no es fácil construirlo. No es fácil construirlo en una cultura que ha sido
permisiva de la ilegalidad durante décadas, de políticas públicas también permisivas de la ilegalidad. Muy sarcásticamente yo recuerdo cuando era asambleísta que organizamos un congreso de vivienda, de política de vivienda en el 88, 89, ¿no? Un compañero mío, Salvador Abascal, hermano de Carlos Abascal, en paz descanse, a la hora de exponer, que cada parlamentario exponía la política de vivienda de su país, y Salvador realmente sarcásticamente decía, bueno, aquí la política de vivienda es, pues primero hay que juntarse con una gente que demande vivienda, luego un día en la madrugada hay que correr, instalar un campamento con tiendas allí en un terreno más o menos propicio, ¿no? Y luego pues hay que esperar a que vengan las campañas, ¿no? Pedirle al candidato que traiga los servicios, que el agua, los colonos, ¿no? Y luego hay que, en fin, entonces se quedaban así pasmados los visitantes, ¿no? Y alguien le llamó la atención a Salvador, ay, Salvador, pues esta es la política de vivienda que tenemos en el país. Las colonias han surgido así, con invasiones de terrenos, con un marco de ilegalidad que fue estimulado durante mucho tiempo. Y lo mismo podemos decir de muchos aspectos ilegales que les afectan a ustedes, de piratería, de comercio ilegal, de contrabando. Restaurar la noción de legalidad en México es una labor titánica, pero indispensable, amigas y amigos. Y creo que toda proporción guardada también aplica en muchos casos a la criminalidad. Esta idea que prevalece en algunos circuitos de que, bueno, la idea era cosa como que acomodarse al statu quo de la criminalidad, terminó por no funcionar, terminó por desbordarse y terminó por someter muchas comunidades a manos y dominio de los criminales. No podemos permitir eso. Y por difícil que sea, adverso que parezca, necesitamos restaurar orden y legalidad en el país si queremos que México sea un día en el futuro un país verdaderamente próspero como todos lo queremos. Sé que ha habido desde luego errores, insuficiencias, cosas que mejorar, cosas que perfeccionar, cosas que corregir. Pero creo que como todos, y yo como presidente y como mexicano, me hago esta pregunta básica en este tema y, por ejemplo, a ver, más allá de esto que ocurre, la pregunta fundamental es, la lucha por la seguridad, el combate a los criminales, frontal, decidido, ¿tiene que seguir o tiene que terminar? Yo digo, tiene que seguir, por supuesto, y con toda determinación y con toda fuerza. Podrá hacerse, desde luego, variantes, habrá que trabajar mucho en el sector social, pero tenemos que hacer con valores, con principios, pero también con hechos y compromisos, un México de leyes, donde finalmente generaciones futuras de mexicanos que lo merecen puedan verdaderamente vivir en paz, en orden y sobre todo con prosperidad. Ese es el México al que aspiramos, amigas y amigos, es un México posible, es un México que sí tiene lugar, hay que hacerle lugar, y es un México que vendrá y requerirá desde luego el esfuerzo de todos. Por lo pronto, la tarea de ustedes sé que la hacen y cumplidamente. ¿Y cuál es su tarea como mexicanos? Pues su tarea es precisamente abrir todos los días su tienda, abrir todos los días su hotel, su negocio, su oficina, trabajar y sacar adelante a los suyos. Y por eso tienen ustedes, les reitero, mi respeto, mi admiración y mi afecto. Y tengan ustedes la certeza de que aquí, en esta casa, seguirá bien firme el compromiso del gobierno mexicano por los principios que compartimos. El principio de la libertad económica e individual. El principio de respeto al trabajo como la única manera de prosperar de una persona o de un pueblo. El principio de la seguridad y de la vigencia de la ley. El principio del respeto a los demás. El principio de la democracia, de la libertad política, de la libertad de opinión. El principio también de la justicia y el principio del humanismo, entendida como la filosofía que pone en el centro del actuar público y personal al ser humano de carne y hueso que tiene una dignidad que hay que respetar. Enhorabuena por este 137 aniversario de la Canaco, de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, y bienvenidos todos aquí a Los Pinos. Muchas gracias.